En el día de hoy quiero hablarte cómo descifrar lo imposible, cómo hacer lo imposible. ¿Sabías que cuando tú compras en línea, cuando compras algún artículo en internet, se usan números impares para hacer códigos secretos que hagan posible que la transacción sea segura? Bueno, el candado de la transacción, el código de la transacción es un número gigantesco. Ese es el candado, que tiene dos números impares, los cuales son la llave. Si no se conocen esos dos números impares, tomaría miles de años poder descifrar el código secreto. Y eso es lo que hace precisamente que la transacción sea segura, imposible de descifrar. Hoy quiero hablarte cómo descifrar, lograr hacer lo imposible. Quiero darte la llave con solamente 2 pasos. Nelson Mandela dijo: siempre parece imposible hasta que se hace. Yo digo, imposible es la percepción de aquellos que no están dispuestos a hacer el trabajo. Por eso, en vez de enfocarnos en lo imposible, debemos enfocarnos en trabajar para hacer lo posible. Y para esto quiero llevarte a una historia bíblica muy conocida que se titula Elías y la viuda de Sarepta. Bueno, Elías es un profeta del Antiguo Testamento en la Biblia, el cual es muy famoso. Es conocido como el profeta de fuego, porque en un momento determinado, en demostración del poder de Dios, a través de su oración, hizo descender fuego del cielo. Este era el poder que tenía Elías. Es conocido como el profeta de fuego. Pero siendo aún profeta de fuego, tuvo necesidad de sustento, tuvo necesidad de alimento, tuvo sed. Porque después que Elías da una palabra profética, en la cual declara que no va a llover por 3 años, que va a haber una sequía por 3 años, a causa del pecado y de la rebelión del pueblo de Israel hacia Dios, los cuales se han apartado de la adoración verdadera a la adoración falsa, a los dioses paganos. Ahora Elías da esta palabra, da esta profecía, la cual comienza a cumplirse y comienza también a afectarlo a él personalmente. Porque después que Elías está en el arroyo de Kerit por algún tiempo, en el cual Dios le sustenta enviándole cuervos con carne durante el día para su sustento, y aún el agua del arroyo corre por allí, Elías está bien durante el tiempo de sequía. Pero cuando se seca el arroyo de Kerit, entonces Elías comienza a tener sed. Y Dios le manda, Dios le envía a una mujer viuda en Sarepta de Sidón para que lo sustente, para que lo alimente. Y lo que es fascinante acerca de esta historia es que Dios no manda a Elías a que reciba ahora su sustento, reciba el agua que él necesita para vivir, el alimento que necesita para vivir. No lo manda a gente pudiente, a gente de dinero, a gente de una clase social alta, sino que lo envía con una viuda. Y los que conocen un poco de la Biblia, saben que en los tiempos bíblicos una viuda era una persona que estaba completamente desprotegida, porque era el esposo, el padre de familia, el cual se encargaba de proveer para el hogar, proveer para su esposa, proveer para sus hijos. Y una mujer la cual había quedado viuda podía estar en gran necesidad económica. Y la necesidad económica precisamente de esta viuda era grande. Y esta es la viuda a la cual Dios envía a Elías para que sea sustentado. Y dice que entonces Elías se levantó y fue a Sarepta.
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó, Elías llamó a esta mujer y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice que yendo ella para traérsela. Esta mujer, cuando escuchó que Elías le pedía agua, se dispuso y fue a buscarle el agua al profeta para que el profeta tomara. Y aquí vemos la primera llave para lograr lo imposible. Y es hacer lo que es difícil. Estar dispuesto a hacer lo que es difícil. Porque Elías le pide a esta mujer ¿qué? Agua. Y la tierra estaba siendo asolada por una gran sequía, por una gran hambruna, siendo una sociedad la cual se sustentaba a través de la agricultura y la ganadería. Así que el agua en tiempos de sequía es un elemento preciado de alto valor. Y Elías le pide a esta mujer agua. Y cuando Elías le pide a esta mujer agua, esta mujer, sin vacilar, sin claudicar, aunque Elías le está pidiendo algo difícil, porque es tiempo de sequía, porque los arroyos se han secado. El arroyo de Kerit se había secado, porque ni aún en el palacio del rey hay suficiente agua para ellos. Esta mujer tiene la disposición de ir y buscarle agua al profeta para que beba. Esta mujer estaba dispuesta a hacer lo que era difícil. Si tú quieres lograr aquello que es imposible, primero tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que es difícil. ¿Y qué era imposible para esta mujer? Bueno, para esta mujer se había vuelto imposible su supervivencia. Y lo vamos a ver a lo largo de la narrativa bíblica. Porque dice que yendo ella para traérsela, para traerle el agua al profeta, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Ahora Elías no solamente le pide agua a la viuda, sino que le pide pan. Y ella le responde: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. El imposible de esta viuda, de esta mujer, era precisamente su propia supervivencia. No solamente su propia supervivencia, sino la supervivencia de su hijo. Porque los recursos se habían agotado. Porque la harina estaba a punto de agotarse. Porque el dinero se había acabado. Porque ya humanamente era imposible para ella sustentarse a sí misma y a su hijo. Y en un tiempo de tanta escasez, de tanta hambre, donde todo el mundo estaba enfocado en su autopreservación, para esta mujer le resultaba imposible continuar sobreviviendo. Así que la poca harinita que le quedaba, el poco aceite que le quedaba, era para prepararse una última cena, prepararse el último pan que se comería ella en su vida y en la vida de su hijo, y echarse a morir, dejarse morir de hambre, porque no había nada más que se pudiese hacer. Esta era la condición tan caótica de esta viuda. Era una condición caótica, era una condición pésima. Para la viuda era imposible
sostener su supervivencia. Quizás lo imposible para ti no es de tal envergadura. Quizás lo imposible para ti no es algo que tiene que ver entre la vida o la muerte. No es una situación tan extrema como la situación de la viuda. Sin embargo, ese imposible al cual tú te puedes estar enfrentando tiene que ver con cumplir el propósito de Dios para tu vida, con cumplir el plan de Dios para tu vida. Ese imposible tiene que ver con la bendición o el bienestar de tu familia. Ese imposible tiene que ver quizás con lograr algo que tú te has propuesto. Bueno, tenemos que aprender de esta viuda que lo primero que hizo fue hacer lo difícil. Era ya difícil encontrar agua. Pero cuando el profeta le dijo, tráeme agua, ¿qué hizo ella? Y estuvo dispuesta a hacer lo difícil. Y cuando respondió al profeta que sus recursos eran mínimos y que los había destinado para ella y su hijo, solamente para que ella y su hijo los consumieran, escuchen lo que el profeta le dijo. Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y aquí viene la palabra que el Señor dio a Elías. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el verso 15 dice: entonces ella fue y hizo como Elías le dijo. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Número 1, la mujer estuvo dispuesta a hacer lo que era difícil, encontrar agua. Y número 2, la mujer estuvo dispuesta a hacer algo que era riesgoso. ¿Por qué? Porque el profeta Elías le pide que de lo poco que queda, de la poca harina, del poco aceite que le queda, con la leña que había estado recogiendo, le haga a él también una porción para que él sacie su hambre. Y esto era riesgoso, porque la mujer estaba arriesgando lo que le quedaba de su recurso, lo que quizás podía prolongar su existencia y la existencia de su hijo por un poco más de tiempo, lo estaba arriesgando, preparando un pan o cocinando un pan para el profeta. Sin embargo, la mujer estuvo dispuesta a tomar el riesgo y obedecer a la palabra que el Señor había dicho. Porque muchas veces lo que nos impide tomar riesgos es precisamente el temor a perder algo. Por eso Elías le dice: no tengas temor, no tengas temor. No tengas temor de arriesgar lo que tú tienes. Porque el resultado de la obediencia va a traer consigo provisión. Porque hacerlo difícil requiere obediencia. Ve y tráeme un poco de agua. Pero hacerlo lo arriesgado requiere fe. Ahora la mujer tenía que arriesgar sus recursos creyendo que lo que Dios había dicho a través del profeta se cumpliría. Creyendo la palabra que Dios había dado a través del profeta.
de que ella tendría abundancia durante el tiempo de escasez. Y muchas veces nosotros no logramos hacer aquellas cosas que parecen imposibles porque no estamos dispuestos a hacer lo que es difícil. Simplemente estamos muy cómodos en nuestra zona de confort. O nos hemos precisamente conformado a la condición en la cual estamos. Pensamos que las cosas no tienen que ser difíciles. Que las cosas buenas necesariamente no son difíciles. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Todo aquello que es para bendición de nuestras vidas y bendición de nuestra familia, todo aquello que es para nuestro bienestar, requerirá un esfuerzo en el cual tenemos que enfrentar lo que es difícil, tenemos que hacer lo que es difícil. Pero también tenemos que acostumbrarnos a hacer lo que es riesgoso. Tenemos que aprender a gestionar el riesgo. ¿Cómo esta mujer gestionó el riesgo en su mente? Bueno, realmente, si alimento al profeta, ¿qué tanto estoy arriesgando? Me voy a morir de todas maneras. Quizás puedo prolongar mi vida por unas horas más. Prolongar la vida de mi hijo por unas horas más. Pero de todas formas nos vamos a morir. De todas formas no vamos a tener suficiente sustento. Y ella arriesgó teniendo en cuenta no lo que podía perder, unas horas más de vida, sino lo que podía ganar. ¿Qué era lo que podía ganar ella? Por la obediencia, abundancia, provisión en un tiempo de escasez. Y es importante que cuando nosotros vayamos a enredarnos en lograr aquello que parece imposible, aprendamos a gestionar el riesgo. ¿Cómo nosotros gestionamos el riesgo correctamente? Número 1, nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos arriesgando. Tenemos que saber cuál es nuestro riesgo, definir nuestros riesgos y saber qué es lo que nos queda en caso que perdamos aquello que estamos arriesgando. En caso de la viuda, ¿qué estaría ella perdiendo? Quizás un día más de vida, 3 días más de vida. Ella pensó, de todas formas, voy a morir. Cuando lo que tú estás arriesgando siempre es mucho menor de lo que te queda, es fácil o es inteligente tomar el riesgo. Y cuando lo que tú estás arriesgando te va a reportar, te va a dar infinitamente mucho más de lo que tú estás poniendo en juego, vale la pena tomar el riesgo. Y esta mujer tomó el riesgo. Obedeció la palabra del profeta y fue y cocinó el pan para el profeta. Y milagrosamente, entonces, tuvo abundancia durante todo el tiempo de escasez. Si tú quieres lograr lo que es imposible, tienes que estar dispuesto en hacer lo que es difícil y tienes que estar dispuesto en hacer lo que es riesgoso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, eso dijo el apóstol Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, me extiendo a lo que está adelante. Olvidar lo que queda atrás muchas veces es difícil.
olvidar el pasado, disociarnos de aquellas cosas que nos detienen, disociarnos de lo que nos ha sucedido, de lo que nos ha acontecido. Disociarnos de nuestro pasado es difícil. Extenderse a lo que está adelante es riesgoso porque no sabemos lo que pueda suceder, no sabemos lo que pueda pasar. Pero sin embargo, si nosotros nos extendemos a lo que está adelante, podemos proseguir a la meta, podemos llegar a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Aprender algo nuevo es difícil, por supuesto. Si usted se propone en aprender algo para mejorar su vida, eso le va a resultar difícil. Ponerlo en práctica va a ser riesgoso, porque todo lo que usted aprende y pone después en práctica requiere un riesgo. Usted está arriesgando su tiempo, quizás su recurso, su dinero. ¿Cuántas cosas quizás usted puede estar arriesgando por poner en práctica algo nuevo que usted ha aprendido? Sin embargo, puede generarte retornos infinitos, aquello en lo cual tú te has enfrascado, que es difícil y es riesgoso. Si no lo has hecho ya, te invito a suscribirte a este canal. Como dice John Maxwell, no vamos al próximo nivel, crecemos al próximo nivel. Y yo te invito a que crezcamos juntos. Si este canal crece, tú también vas a crecer. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.